Reciban un cordial y deferente saludo bolivariano desde la virtualidad. Nos encontramos en este momento el profesor, el doctor José Antonio Bravo, y quien tiene el honor de hablarles, Juan Ángel Guzmán, dándole una introducción de nuestra materia correspondiente al pensamiento estratégico bolivariano y chavista. Vamos a tratar algunos documentos de suma importancia, como el discurso de Angostura, el manifiesto de Cartagena, en el caso, profesor, ¿qué nos corresponde? También la contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla y la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá, entre otros, ¿no? Así es. Bueno, con el debido respeto y permiso, nos vamos a quitarle el tapaboca. Por supuesto, conservando las máximas normas de bioseguridad, el distanciamiento físico y poder compartir, debatir ideas y compartir saberes con todos ustedes. Porque lo primero que debemos recomendar es el empleo de fuentes primarias. Dentro de los links de nuestro curso están los documentos fundamentales del cual vamos a plantear, ¿verdad, profesor? Así es. Dentro de ellos podemos comenzar incluso con el manifiesto de Cartagena, importantísimo. Podemos decir que es el primer documento político del joven Simón Bolívar. ¿Qué le parece ese discurso, ese manifiesto? Bueno, importantísimo que comience por ahí porque además es un proceso histórico, ¿no? Okay. De desarrollo de su pensamiento y de su capacidad intelectual. Si nosotros nos adentramos en el estudio de Bolívar, no lo podemos estudiar como meramente un hecho puntual de la fecha histórica, sino que es una evolución de su pensamiento. Y en el caso del manifiesto de Cartagena, había un contexto, como él mismo lo nombraba, desde el punto de vista del cálculo y cuerpo político, hoy en día se le llama geopolítica. Ya él tenía una condición política de haber perdido la Primera República. Más, yo creo que tú nos puedes echar una buena, claro, por supuesto, una buena batida sobre el tema del manifiesto. Usted dio en el clavo cuando habló de geopolítica, pero entonces hay un tema que es una palabra un poco más nueva, sin embargo también importantísima, como es la geoestrategia. Entonces vemos a este joven Bolívar, luego por supuesto de la caída de la Primera República, reflexionando de las causas de la caída de esa Primera República, importantísimo. Y bueno, podemos observar, ¿no?, la importancia que él plantea aún a esta edad y con este primer documento de lo que es la unidad, y lo manifiesta en todos sus discursos. Y bueno, por supuesto, como hablamos en un principio, más allá de conocer nuestra historia, porque es necesario conocer nuestra historia para poder comprender nuestro presente y poder trabajar hacia un futuro deseado, proyectarlo, una perspectiva, ¿no? Entonces, podemos ver que este pensamiento de unidad, además de estar presente en todos los documentos de Libertadores, están presentes también en el pensamiento chavista, de mi comandante Chávez. Y es por ello, como usted bien lo plantea, la Constitución Nacional, en su preámbulo, refundar la República para una sociedad democrática, participativa y protagónica. Es el poder popular. Y que ese poder popular, bueno, debemos también asumir, vamos a utilizar un método que llama un historiador amigo mío, un método progresivo-regresivo, ¿verdad? Vamos a ir a la historia, venimos al presente, porque es necesario comprender qué es lo que está pasando con ese pensamiento chavista. El pensamiento chavista no es más que justamente la materialización del pensamiento bolivariano. Esa es la realidad. Y lo vemos incluso, como usted bien lo planteó, con UNASUR, con Petrocaribe, y con todo, más allá de la importancia de la unidad interna, la unidad fuera de la patria. La gran patria. La gran patria. Pero podemos analizar incluso ese discurso, ese manifiesto de Cartagena, que a mí me parece extraordinario, ¿verdad? Él hace ahí unas acotaciones importantes, ¿no? Porque debemos ubicarnos en tiempo y espacio. Importantísimo. Fíjense, él habla de que hay filósofos que son jefes. Entonces, o eres jefe o eres filósofo. Plantea, por ejemplo, que la filantropía hizo de las suyas como la legislación. O sea, no teníamos legisladores, sino filántropos. Plantea incluso que los soldados eran sofistas. O sea, necesitamos soldados o necesitamos sofistas. En un proceso de independencia, en un proceso de creación de la patria. Y por supuesto, en vez de hablar de táctica, hablábamos de dialéctica. Podríamos incluso citar la parte de San Agustín, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza y el pecado es el origen del mal.
No, estamos en un proceso revolucionario donde es necesario tener soldados, donde tener legisladores, donde tener pensadores, pero no se pueden confundir los términos. ¿Qué le parece? Muy bueno, me parece espectacular lo que acabas de decir, pues si nos retrotraemos con ese método que tú nos acabas de decir, si nosotros regresamos a la vida cotidiana, tenemos entonces que entender que las comunas son comunas. Claro. No son centros académicos como el liceo, como la academia griega, para nosotros poder entender el pensamiento de Bolívar ni la realidad que nosotros tenemos. Y el tema otra vez del manifiesto responde justamente a lo que estaba pasando con la creación, con la firma del Acta de Independencia y toda la motivación que llevó a este pueblo de Venezuela con sus diferentes esquemas sociales a lograr esa independencia. El manifiesto de Cartagena es una radiografía, Guzmán, ¿te parece a ti que es una radiografía de la realidad que estaba pasando en Venezuela, que era de alguna manera el influjo de lo que había pasado en la península también por su proceso de independencia ante Napoleón? El tema es interesantísimo si vemos la historia desde lo cotidiano, como tú y yo lo veníamos conversando antes de comenzar esta pequeña y breve conversación. El pensamiento de Bolívar es muy agradable, es ameno, es encantador en la medida que nosotros reinterpretemos desde nuestra realidad lo que sucedió en ese tiempo. Así es. Bueno, y de ahí saltamos directamente a esa carta de un americano meridional a un caballero de esta isla, ¿verdad? Fundamental también ese pensamiento. Cuéntenos allí esa carta tan importante, además también de geopolítica y geoestrategia. Sí, bueno, esa carta, justamente, y qué interesante la introducción que tú me estás diciendo, porque esa carta estimula el cambio paradigmático del pensamiento que para ese momento todo el americano meridional tenía, precisamente por la colonización del pensamiento que llevamos casi 300 años de dominación. Aquella famosa frase de Bolívar en la sociedad patriótica, es decir, 300 años no son suficientes para poder comprender que ya es hora de que nosotros nos liberemos de este yugo. Claro. Creo que hay una interesante, digamos, análisis que hace el profesor Juan José Bautista, que se nos fue para otro plano recientemente, con tu permiso, mi coronel Guzmán, que fue Premio Libertador Pensamiento Crítico en el año 2014, que habla justamente de la filosofía latinoamericana, breve, para no extendernos mucho, pero nos dice Juan José, en algún momento recogió un dato importante, que en la reunión en el año 2000 de un encuentro internacional sobre la filosofía de la sociología, él decía, un señor que se llama Batimo, que fue a México justamente para este encuentro, preguntaba con el típico tono arrogante, me permito leer, del europeo moderno, ¿dónde está la filosofía latinoamericana? Desconociendo no solamente los 300 años, sino los 200 más además que llevamos de lucha y de batalla. Por supuesto. Entonces dice, porque yo no la veo, afirma él además que yo no la veo, que estas actitudes provengan de filósofos o pensadores euronorteamericanos, dice Collins, que es un analista de este batismo, no sorprende tanto porque para ellos solamente Occidente es capaz de pensar. En cambio, el inmaduro tercer mundo, y me voy a Bolívar, o latinoamericano, todavía no, hasta que no se modernicen nuestros pueblos, como alguna vez lo dijo Habermas. Perdona, Guzmán, ¿qué significa modernizar? Es ponernos al día con la tecnología. No, modernizar es ser dominado por la etapa modernista, eurocentrista o eurocéntrica, que tuvieron 300 años con Bolívar esa dominación. Es Bolívar con esta contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla, donde él revela todo el potencial ideológico, filosófico, intelectual de sus estudios, de decirle a toda esa América meridional que había que independizarse de ese yugo. Si nosotros volvemos a nuestra realidad actual, y te paso la palabra, te paso el testigo, Guzmán, si nos vamos a nuestra realidad actual, ¿qué estará pasando en Europa? Que nos estamos dando cuenta que ahora los 500 años de dominio lo tienen son ellos. Así es, por supuesto, y no nosotros. Eso hay que ponerlo en el tapete para que empecemos a estudiar el pensamiento de Bolívar
desde una nueva óptica, desde una decolonización del pensamiento, como lo habla Ramón Grofugel. Y desde ahí nosotros tenemos que entender todo lo que nos va a pasar en el siglo XXI. Podemos decir entonces que ahora es que tiene vigencia el pensamiento bolivariano, por supuesto que sí. Y de estas dos cartas tan importantes vamos directamente al discurso de Angostura. Muy bien. Para mí el discurso de Angostura no es más que la tesis de Bolívar como republicano. Es la tesis. Y comenzamos con esa frase increíble y que debemos repetirla cada rato. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades, porque incluso en la primera carta él expresa la gran debilidad en cuanto a la moral, y esa moral la vemos plasmada nuevamente en la Constitución Nacional de 1999, cuando se le da el poder al pueblo. Pero mi comandante Chávez, estadista, reflexionaba y vio que había muchas debilidades, y entonces plantea mejorar la Constitución a través de los 5 motores constituyentes, específicamente el tercer motor constituyente, que es moral y luces, de manera tal de la importancia y la vigencia del pensamiento bolivariano en nuestra Carta Magna y por supuesto para el pueblo. Nosotros nos debemos al pueblo, pero es el poder popular quien justamente ejerce a través de lo más básico que hoy día es el Consejo Comunal. Y de ahí las diferentes estructuras. Por eso es que es necesario leer los documentos del Libertador, y es la invitación. Esta primera introducción, esta primera clase no es más que una invitación, ¿verdad, profesor? Es así, mi coronel. Y es interesante el conversatorio. Nosotros pudiéramos estar con una tacita de café aquí, claro, por largo rato, pero entendemos que el medio no nos deja. Así es. Y reitero lo que tú estás diciendo, de que esto más bien es una invitación a conocer el pensamiento estratégico bolivariano desde la lectura, pero no como un proceso tedioso, aburrido y tedioso, además que con el claustro académico eurocentrista que nos dice que tenemos que tener un lenguaje ortodoxo. Nosotros más bien somos tropicales, somos americanos meridionales, somos muy completos. Entonces, fíjate, yo aportaría algo más, que sé que tú lo sabes porque lo hemos hablado y lo hemos discutido muchísimo, y que tiene que ver con la realidad actual. Bolívar plantea en ese documento la democracia y la estructura de una república. La democracia no liberal, como la norteamericana, no la monarquía como la tiene la europea, ni mucho menos una mezcla de federalismo y confederación, etcétera, sino que él plantea por toda la mitad del medio una república con una democracia dirigida desde la base, lo que tú acabas de decir, desde la moral, las luces y la ética. Claro, por supuesto que sí. Y fíjate, José Antonio, lo importante que mi comandante Chávez, cuando plantea la Carta Magna de 1999, él dice que no podemos tener repúblicas aéreas. Así es. Y Bolívar lo decía, las repúblicas aéreas. No, hay que consolidarla. Además de la teoría, la praxis. Así es. Fundamental. Bueno, el otro documento para finalizar que tenemos. Ese documento del discurso de Angostura, y por supuesto todo el proceso revolucionario de ese momento, más en la coyuntura que estaba viviendo la América toda en plena efervescencia por la independencia, aterriza en la convocatoria justamente del Congreso Anfictiónico de Panamá y excluye expresamente a Estados Unidos. Es Santander, tú sabes que el bandolero Santander metió los Estados Unidos porque tenía un negocito él con una empresita que quería hacer justamente el canal de Panamá. Entonces, desde ahí, desde esa convocatoria, ya el pensamiento de Bolívar geopolítico trasciende cualquier intención de combate que pudiera tener el modelo republicano y de democracia liberal que tenía Norteamérica o la América septentrional. Y en ese sentido, pues este documento está muy bien estudiado por un autor que se llama Germán de la Reza. Lo hemos hablado, mi coronel. Sí. Germán de la Reza tiene un video colgado donde nosotros tenemos ahora la base de estos estudios, de este diplomado, para que ustedes lo analicen. Él habla allí de que el Congreso el Congreso Anfictiónico de Panamá intenta de alguna manera unir todas esas fuerzas independentistas y libertadoras en una sola confederación para la paz perpetua y la confederación de la amistad, cosa contraria a lo que está pasando justamente ahorita en términos más claros y más actuales en la OTAN.
hacer esa confrontación ideológica, histórica, paradigmática, es para nosotros no solamente un desafío, sino un deleite de una buena taza de café. Yo creo, Guzmán, que el Congreso Anfictiónico de Panamá, revisando los puntos que él plantea allí, pone en desventaja al pensamiento liberador que viene de la revolución industrial de finales del siglo XVIII y la confronta desde el pensamiento y desde el modelo unionista, que es muy distinto al integracionista que plantea el capitalismo como base fundamental, y el nuestro, el unionista, tiene que ver con la historia, el proceso histórico independentista que tienen desde nuestros aborígenes hasta la actual. Así es. Bueno, estamos hablando de un diplomado en defensa integral. Así es. Pero vamos también, a aterrizar. Pero también debe ser la educación integral. Y además de integral, holística. Porque si bien es cierto que tenemos estos documentos fundamentales, debemos buscar diferentes documentos. El Libertador Simón Bolívar, las fuentes primarias. Y vamos ya a cerrar este pequeño ciclo de aportes, de debatir ideas y compartir saberes, con una carta que le dirige justamente el Libertador Simón Bolívar al coronel Campbell, donde es cuando le dice: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia de plagar de hambre y miseria a la América toda en nombre de la libertad. O sea que más que estratégico, fue visionario, y lo vemos hoy día, lo vemos presente, y por eso es que el pensamiento de mi comandante Chávez es el mismo. Esa unión, ¿verdad?, con estas grandes potencias como Rusia, como Irán, que estamos en esta guerra sin cuartel además, a través de la diferente mediática, y por eso es que estamos aquí, además de la parte presencial, la parte mediática, que es fundamental. Fíjate que nuestro libertador creó la artillería del pensamiento. Así es. Bueno, ahí te lo dejo. Miranda y Bolívar fueron precisos en eso. Preciso. Ahí te lo dejo para que cierres aquí este primer ciclo. Bueno, en todo caso, mi coronel, para mí ha sido un placer compartir contigo esta unidad y curricular. con ustedes, por supuesto. Y por supuesto para todos los compañeros que están estudiando este prestigioso diplomado, y lo digo así porque este diplomado es una corriente de pensamiento de la seguridad, defensa y desarrollo integral de nuestra nación, pero que también le está enseñando a otros pueblos que van a estar en este continente y el resto del mundo de cómo nosotros tenemos un propio pensamiento para nosotros poder defender. Y la defensa no es solamente militar, no, para nada, que la debemos tener todos, claro, como un hecho no obligatorio, pero sí consciente de nuestra realidad. Pero debemos entender que la defensa está constituido por los ámbitos que están en el 326 de nuestra Constitución, y el cual invitamos que ustedes lo revisen también, y de ahí ustedes puedan entender el pensamiento paradigmático de Bolívar y el método de estudio que nosotros tenemos que construir a partir de este momento sobre ese pensamiento de Bolívar, y no copiar el método cartesiano, y no digo no en el sentido que no lo rechacemos, sino que tenemos que también estudiar el método bolivariano, que es el que nos va a abrir esa expectativa de entender que el mundo es diferente, como nos lo está diciendo nuestro querido amigo Juan José Bautista, y entre ellos Ramón Grosfuge. ¿Cómo se relaciona el pensamiento paradigmático de Bolívar y la defensa integral? Coronel, usted ahí no puede... Por supuesto, el poder en el pueblo. Y está plasmado, por eso es que el pensamiento chavista está basado, soportado en el pensamiento bolivariano. Fíjate, hablando de los milicianos, porque es importante conocer la historia, ¿no? El padre del Libertador fue coronel de milicia, nuestro Libertador fue teniente de milicia. Pero más allá de todo eso, lo que conocemos como la campaña admirable, fue admirable y justamente fue autorizado, llegó a Mérida, donde lo nombran Libertador, ¿verdad?, y llegó a Caracas, justamente por ese pueblo en armas, que hoy día llamamos milicia. Por eso es lo fundamental y trascendental del pueblo en armas que llamamos milicia bolivariana. Por supuesto que la defensa es integral, como usted bien lo plantea en el artículo 326 constitucional, le invitamos a leerlo, por supuesto el 328 y toda la ley de seguridad de la nación, paradigmática. Y yo cierro aquí, José Antonio, algo aquí importante. Mi comandante Chávez decía que hay que ser irreverentes en la discusión, pero leales en la acción. Ahora bien, fíjate, algo importantísimo, nos declararon una amenaza inusual y extraordinaria. Mucha gente todavía no cree que somos una amenaza. Bueno, por supuesto, a nivel de ejércitos no somos una amenaza porque somos un país pequeño, pero sí somos una amenaza ideológica. Por supuesto, y debemos entenderlo y comprender esto. Para eso debemos prepararnos con la defensa integral. Sí somos una amenaza, porque hablamos de bolivarianismo versus monroísmo.
Así. ¿Verdad? Es el único ejército que ha salido, traspasado su frontera, a liberar a otras naciones. En más ninguna parte de la historia aparece eso. Bueno, espero que haya gustado, sí, José Antonio. Mi coronel, un placer siempre compartir con usted estos espacios. Y muchas gracias a ustedes.